Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro ciclo, otra instancia de conversaciones que ya comenzamos hace ya bastante tiempo. Hoy es el turno de hablar de ENACAR, de Lota, del patrimonio, de reconversiones fallidas. Y así, tenemos un panel de lujo en este sentido que vamos a repasar la historia y las proyecciones que se abren a partir de la zona del carbón. Nos acompaña nuestra colega, obviamente, Constanza Sarquís. Es para nosotros un placer como medio de comunicación estar hoy día reflejando parte de una historia tan importante y trascendental para nuestra región. Personas que mantienen viva también toda esa historia y toda esa identidad que sin duda refleja el esfuerzo y la constancia de esos momentos dentro de la historia, ¿cierto?, de lo que es la mina del carbón. Tenemos la oportunidad de estar con distintos especialistas y personas y figuras que han marcado la historia dentro, ¿cierto?, de este caminar. Primeramente saludar a la doctora Laura Benedetti, quien es docente de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, que nuevamente nos acompaña. Es un gusto estar junto a ti para poder analizar ciertos lugares, ¿verdad?, y cómo a través de la historia podemos comprender de mejor manera todo lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en Lota. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, le agradecemos porque ya estuvo en la antesala en lo que fue el preparativo de este especial. A 25, más de 100 años entre los primeros piques al cierre de ENACAR, preparando como matinal, como departamento de prensa. Vamos también con los invitados, ¿qué te parece? Por supuesto, tenemos la oportunidad y es un gusto para nosotros tener a Daniel Reyes, quien 17 años sirve, ¿verdad?, y realiza este oficio de minero, y también hoy día se dedica hace 7 años atrás a ser guía del Museo Mina del Chiflón del Diablo. Es para nosotros muy enriquecedor, Daniel, hoy día estar contigo en esta conexión, en esta conversación. Sabemos que desde tu mirada todo puede ser mucho más visible a través de tu historia, de cómo es que nace la posibilidad de haber trabajado tanto tiempo en la mina y hoy día también representar a quienes forman parte de este turismo que es tan importante para Lota. Bienvenido al programa. Gracias. Para mí es un placer estar aquí representando a todos los ex trabajadores de ENACAR. Muchas gracias, Pastor. Sí, Willy, quien también hoy día nos acompaña es Mario Olivares, que ya lo habíamos tenido en otras oportunidades dentro de nuestro medio, conociendo en detalle tantos espacios importantes que hay desde Lota. Vamos a hablar, ¿cierto?, desde esos inicios, cómo se construye la ciudad. Bienvenido también Mario Olivares García, escritor e investigador. Un gusto también tenerte en este espacio. Yo contento, a la profesora nos conocimos de años, tengo unas fotos con ella, yo en el pabellón 63, así que es como familia estar acá y hablar de nuestra historia con nuestro compañero que en la mina conoce y uno sobre la historia, entonces nos vamos juntando para poder hablar todo de Lota. Gracias por la invitación. No, al contrario, agradecido de ustedes de estar acá en esta instancia de conversación, de análisis, de lo que pasó, de lo que se puede proyectar. Vamos con el cierre de ENACAR y lo llevamos en el reportaje que seguramente más adelante vamos a estar revisando algunas imágenes. Y se hablaba del proceso fallido, de reconversión que ya vamos a abordar. ¿Cómo recuerda esa última bajada a trabajar en ENACAR, ese último llamado y el cierre en particular? ¿Cuál es la imagen que se le queda? Bueno, en primer lugar, yo andaba en el primer turno, que es de las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en la cual después llegué a mi hogar y en la noche, a la hora de la noticia, ahí aparece Frey, hijo, y dice: se cierra la mina de Lota, se cierra ENACAR. Entonces, cuando escuché eso, yo no sé, muchas cosas pasaron por mi cabeza. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a hacerlo con mi familia? Todo eso. Entonces fue muy complicado. Y pensaba también en los compañeros que tenían más hijos, pero tenía que haber cerrado, digamos, la empresa tenía que haberlo cerrado, programarla. Lo que yo pienso, programarla así como va cumpliendo cierta cantidad de años, así vamos cerrando, un cierre programado. No decir de la noche a la mañana, ¿cierto? Se dejaron 1.250 mineros sin trabajo. ¿Qué edad tenía usted en particular? Mira, actualmente ahora tengo, ¿Qué día fue? ¿Se acuerda? El 16 de abril de 1997. A las 3 de la tarde se tocó el último pito, ese día. De ahí no se escuchó más el pito que se tocaba para bajar a la mina. Bueno, ahora yo tengo 65 años y hace 27 años que se cumplieron del cierre de ENACAR. Mario, también complementando la conversación que estamos teniendo con Daniel, que nos habla de estos 17 años de vida y de historia dentro de lo que son las minas y todo este trabajo que ya vamos a seguir descubriendo. Hablábamos también anteriormente en conversaciones tras esta entrevista sobre cómo se construye también la ciudad de Lota. De qué manera también es importante este oficio del minero para, ¿cierto?, las construcciones y también la vida paralela que existía en esos momentos. ¿Cuáles son esos espacios más importantes que también estamos complementando con algunas imágenes? Bueno,
cuando se inicia la labor minera, faltaba el capital humano. Entonces, para que ese capital humano llegara a Lota, había que construir viviendas. Había que tener algo que no se fueran, porque el problema que había primero es que venían tan un tiempo y se iban, volvían a Santa Juan, volvían a otros lugares. Entonces la idea era cómo retener a la mano de obra. Entonces ahí ya empieza a la compañía de tiempo a cargo de don Matías, que también le tocó recibir unos inmigrantes europeos también en ese mismo proceso, que llegaron a lograr a capacitar la extracción del carbón, porque el natural, por decirlo de acá, molía mucho el carbón. En cambio, el europeo traía, sacaban el carbón granado, hay otros. Entonces se fue transmitiendo y también construyeron de las primeras viviendas en Lota para poder retener y también tener cómo alimentarlo. Ese era más o menos el problema que había en ese, que se solucionó, gracias a Dios. Doctora, ¿cuál es el contexto social, político, desde los inicios de los primeros piques? Estamos viendo algunas imágenes notables en el wall. Y a lo que fue Enacar y a lo que es hoy día, ¿cuáles son los contextos o los denominadores comunes? No sé, por plantear alguna línea a trazar, a debatir. Bueno, uno de los aspectos más llamativos es que Lota era parte de la frontera histórica entre el mundo chileno, blanco, hispano, criollo, heredero, ¿cierto?, de esta construcción, y el mundo mapuche. Era una extensión de esa frontera. Por lo tanto, la llegada de los pioneros del carbón, porque está Coronel y Lota como una unidad, ¿cierto?, dentro del Golfo de Arauco, lo que hace es que avance la explotación capitalista y que estas compañías, y particularmente en el caso de Lota, venga a suplantar al Estado en muchos de sus roles dentro de la institucionalidad. Entonces, lo que tenemos es una compañía muy fuerte, una consolidación de un pueblo minero, donde efectivamente se van a dar estos mecanismos de control espacial para capturar la mano de obra, control territorial y desde el punto de vista urbano, la coexistencia de dos mundos. Una Lota ordenada por la compañía y una Lota más libre, donde se va a dar el comercio, donde se va a dar la juerga, y va a ser estas dos coexistencias cuyo punto de unión va a ser subterra y subsole. Tiene relación entonces directamente con el libro, lo que ocurre debajo y lo que ocurre así, digamos, por encima de todo lo que son las minas. Y parte de este mantención de la mano de obra, de este ordenamiento, de estas faenas que tienen que ser productivas, y van a ser productivas porque está vinculado primeramente con la explotación del cobre en el norte chico. Hay una horizontalidad de los negocios de don Matías que no ha sido muy estudiada. Por lo tanto, se da una suerte de complemento entre la producción carbonífera del sur y la necesidad de fundir este cobre que se envía a Inglaterra. Y sobre esto entonces vamos identificando la existencia de una policía privada, que la literatura trabaja muy bien, la existencia de una quincena que emula la pulpería, pero el nombre es quincena, los mecanismos de control a través de la vivienda y de el pago de las fichas y vales. Entonces aquí tenemos un mundo heterogéneo, que va a ser la Lota fuera de la compañía, donde existe un comercio libre, y una Lota regida y ordenada de acuerdo a la compañía. ¿Qué ocurrió marcando los declives de la zona, de las sierras de faenas de extracción, de los primeros piques, a lo que fue Enacar? ¿Cuáles fueron las coyunturas? En uno de los tantos reportajes que hemos emitido, algunos de los pilquineros y mineros de Enacar hablaban de la irrupción del carbón venezolano. Lo planteaban como una temática de irrupción fuerte. En las coyunturas económicas o coyunturales globales o continentales, ¿cómo fue afectando directamente a la comuna, a la extracción? Bueno, ahí nosotros tenemos que identificar algunas fases que son claves dentro del desarrollo del comercio internacional, como por ejemplo la apertura del Canal de Panamá, ¿ya?, que va a privar de una flota importante que se abastecía en el Golfo de Arauco. Otros aspectos que son fundamentales va a ser el avance de la electricidad por sobre el carbón que moviliza nuestros ferrocarriles. Y otro elemento no menor va a ser la apertura al comercio internacional, cómo funciona el sistema arancelario frente a productos de mayor capacidad calórica como es la producción de otros países. 1997 fue la última vez, un 16 de abril, que suena por última vez este pito, ¿verdad, Daniel? Pero me
me emociona el saber y el comprender que dentro de nuestras conversaciones tú me comentas que tú nunca te has ido de ahí, tú sigues ahí. ¿Cómo fueron esos 17 años trabajando como minero y hoy también encargado del turismo, de poder hacer este recorrido y que turistas y diversas generaciones sigan descubriendo esto como todavía un lugar vivo, un lugar con historia? Bueno, yo nunca pensé ir a la mina, pero por la cantidad de hermanos que fuimos, ¿cierto? Que fuimos 16 hermanos. Entonces tuve que ir a la mina porque con lo que ganaba mi papá en ese entonces no se alcanzaba para educarlo, vestirlo y todo eso. Y fui a la mina, pero ningún padre quería que su hijo fuera minero. Y tuve que ir y nunca pensé que iba a trabajar tanto. Lo otro de que para mí fue... yo me siento feliz de haber sido un minero, porque cualquiera no es minero, tiene que tener agallas para soportar tantas cosas en la mina, los derrumbes, la que la madera, desprendimiento de roca. Todos los días había un derrumbe en la mina y teníamos que seguir trabajando, ¿cierto? Pero yo pensaba salir de la mina, pero no pude porque como que la mina te atrapa todo eso. Entonces, y más también el compañerismo que hay hasta el día de hoy. Porque hoy en día, ¿cierto? Yo trabajé 17 años en la mina y llevo 7 años como guía turístico, hablándole parte de una historia de lo que vivimos en la mina nosotros. Porque todo minero tiene historia, como yo les dije, pero eso nosotros no lo estudiamos, nosotros lo vivimos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la tercera generación estamos partiendo. Estamos pasando una edad, estamos partiendo, lo estamos enfermando y lo estamos muriendo. Entonces yo digo, ¿quién va a mantener ese chiflón cuando nosotros no estemos? Ya hemos tenido cabros jóvenes, pero dicen que eso no es para ellos. ¿Y qué le parece eso? Me da tristeza. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, cualquier joven puede estudiar esta parte de la historia. Puede ser un guía turístico, sí, pero no es minero como para llegar a la mina. Porque la historia nunca va a morir. La historia va a ser relatada por un joven, pero en superficie. Con el tiempo va a ser así. Yo lo veo así como minero y también hay hartos compañeros que trabajamos ahí que pensamos lo mismo. Laura, uno de los temas que también hemos ido abordando y que dan cuenta de que se están haciendo cosas maravillosas dentro de lo que se vive a nivel educacional en espacios como Lota es la Escuela Isidora Cousiño, Matías Cousiño, donde realmente se generan vínculos importantes con los estudiantes que hacen actividades que salen de lo que son las aulas, que tienen relación con ellos poder ir entregando lo que van reconociendo dentro de sus propios cursos o ramos, pero hacia el exterior, hacia afuera. Cuéntanos detalles de todo ese trabajo enriquecedor que se vive también dentro y desde las escuelas de Lota. Sí, conversábamos también hace un momento que uno de los aspectos más centrales y más característicos de Lota en tanto pueblo minero es cómo la compañía propietaria funda distintas escuelas que tienen un rasgo, de acuerdo a las descripciones de la época, muy superior a las escuelas fiscales. Tienen un edificio propio, tienen una mantención y están vinculadas posteriormente al Departamento de Bienestar que se crea. Y en estas instituciones, particularmente la primera escuela de hombres y la primera escuela de niñas, se da ciertas singularidades que no vamos a encontrar en otros poblados mineros. Por ejemplo, sabemos que Lota tiene una gran natalidad, ¿ya? Y usted, ¿cierto?, mencionaba eso. Las escuelas no podían absorber toda la matrícula. Entonces había un porcentaje importante de hijos de mineros que se quedaba sin escuela. Y en la escuela de niños se va a crear, por los propios estudiantes, la Liga del Pequeño Maestro, que luego se va a repetir en otras ciudades de Chile. Y en el fondo son compañeros que saben leer y escribir, que les enseñan a niños de otros pabellones a leer y a escribir. Y en el caso de las niñas, por ejemplo, gracias a la acción de la primera asistente social, que es doña Berta Recabarren, ¿cierto?, que es la primera cohorte de asistentes sociales en Chile, la compañía la contrata y ella va a crear la Cruz Roja, la Liga de las Madrecitas, instruyendo a las niñas en la puericultura para que puedan ayudar a sus madres en la crianza y en el cuidado, la Liga del Delantal, la Liga de la Bondad.
entonces que van fomentando Gota de leche, la pues, gota de también. leche, pero en este caso la gota de leche es de las adultas, y las niñas, la Liga de las Madrecitas, hacen prácticas, hacen como pasantías, y están también imbuidas de un conocimiento científico que se quiere divulgar. Entonces, son de alguna manera singularidades que solo se dan en este pueblo minero. ¿Sí? El caso de la señora Berta Badié, hermana de Luis Menezes Recabarra, ella le viene a cambiar el chip a la mujer. También tocó hace poco hacer un trabajo sobre eso. Y era lo siguiente, de que como ella, 17, 18 años, era muy jovencita. Fue la primera asistente social que se titula en la Universidad de Chile y la traen a Lota. Para ella, Lota, porque era una de las empresas más potentes del país, y ella se siente asustada de decir, oye, a Lota, ¿qué voy a hacer? Pero lo que pasó que había un problema, porque ella viene a suplir lo que la pega que tenían que hacer los ingenieros, que no tenían nada que ver, pero se metían en la familia y todo se cuenta. Había que hacer algo. Entonces la traen a ella y ahí le entregan, yo digo, una Master Plus, una cosa así, más poderosa, pero también una tremenda autoridad. Por ejemplo, cuando había maltrato, por ejemplo, y la gente no iba a trabajar, ella se hacía asesorar por los guardias, se golpeaba la puerta, si no, 1, 2, 3, estamos adentro, y tenía que responder el lindo porque se ponían a tomar, hacían a las puercas y las mujeres no hallaban qué comer y los niños tampoco, entonces ella llega a hacer por eso. También crea las primeras agrupaciones femeninas. Sí. Entonces ella le cambia con varias instituciones que están en el diario La Opinión, entonces uno la busca ahí y empieza a hacer crecer que la mujer ya se empoderara más, se crean ya las asociaciones con estandarte y toda esa, y también ella permite que se cree el primer mausoleo femenino. Para la agrupación de la mujer en el voto. Hay varias situaciones que se han generado a partir de la zona del carbón. El sindicalismo, la clase obrera, la revolución educacional pingüina, sepan ustedes, nació en Lota, en particular de un hecho bien puntual que era el liceo acuático. Yo tengo una publicación sobre eso. Mire, qué buena temática, que algo estuvimos reporteando en el tema. Sí. ¿Cuáles son las explicaciones? ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular la zona? O sea, me queda claro en la conversación que estamos teniendo cómo se va sumando cada una de estas cosas y van articulando estos movimientos históricos que atraviesan el país e incluso el continente. Bueno, yo me atrevería a decir que hay 3 elementos. Y el primero que yo nombré al principio, que es la ausencia de un Estado poderoso que la compañía reemplaza desde su avance a mediados del siglo XIX y hasta gran parte del siglo XX. Y ahí podemos ver claramente una maduración del movimiento obrero distinto al movimiento obrero en Santiago, de Valparaíso, del norte. Y eso también es de reciente estudio, esta tendencia a homogeneizar nuestra historia nacional. Identificamos para el caso del Liceo Acuático, que es una publicación que se inserta dentro de la historia social de la educación, vemos también los efectos de una educación altamente segregada. Se establece dentro de una coyuntura que son los malos resultados del CIMSE, una discusión previa el año 2005 respecto a la calidad de la educación. Y en definitiva van a ser estos liceanos los que inician un movimiento que después de alguna manera Santiago lo desplaza, pero ellos siguen con sus propias demandas, no aceptan una articulación con el movimiento universitario y ahí está la novedad de la investigación. Un poco una identidad propia, distinta al centralismo. Me faltó un detalle. A ver. De ahí, la señora Berta Badié, en todo ese abanico de autoridad que se le dio a ella, porque así se le dio a ella. Ella es la jefa. Era la jefa. Entonces tuvo la brillante idea de hablar ahí, porque si los colegios estaban desocupados las tardes, ¿por qué no se facilitaba para enseñar a leer a las mujeres? Por ejemplo, Patria y Hogar y todas esas agrupaciones que todavía quedan algunas ex. Entonces ya se le va cambiando a la mujer en el sentido de que cuando la persona lee, se le abre un mundo distinto. Porque ellos tenían, ahora sí, no, esto no corresponde, las leyes, y al final se van ampliando los espacios para la mujer. El lote que siempre digo, la mujer siempre tuvo ese poder que lo reconocemos que lo tienen.
Pero, y que todavía lo podemos ver en algunas entrevistas, espacios sí, donde conocemos la historia de la mujer de Lota, sí, ¿cierto? Y todos los roles que también con el paso del tiempo se ha ido presentando. Yo también, Daniel, quería preguntarte, desde la interna, ¿qué se siente todavía tener este vínculo directo con las minas, el poder hoy día formarte como guía turístico de este museo, de este espacio? ¿Cómo es esa preparación? ¿Cómo te sientes todavía formando parte de un espacio que ha sido 17 años, incluso más? Un espacio que también ha sido tuyo. Bueno, yo en primer lugar no me costó mucho ser un guía turístico. Solamente don Patricio Vallejo, que en paz descansa, me dijo: léete estudiate esta parte de la historia, pero de lo que es la fecha. ¿Por qué? Porque el resto todo lo sabes tú. Y así fue. Tomé parte de fecha, todo eso, y empecé a estudiar la fecha. ¿Por qué? Porque el resto era mío, lo que yo había vivido en la mina. Entonces, y ahí empecé, y yo me siento feliz. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, todo chileno tiene que ir a vivir esa parte de la historia. Y también extranjeros. Los colegios tienen que ir, ¿para qué? Para que vivan esa parte. ¿Por qué? Porque es la parte de la historia del carbón, que son más de 150 años. Entonces, y tener 150 años de historia es harto, ¿cierto? Entonces, y qué mejor que le haga el recorrido un mismo minero. Eso es lo mejor que hay. Mucha gente dice, ya lo han ido profes de historia y quedan encantados. Por eso yo lo invito a todos los estudiantes a nivel nacional, ¿cierto? Y también a las personas extranjeras que vengan a visitar aquí el Chiflón del Diablo, porque hay mucha gente que lo estamos esperando con los brazos abiertos. ¿A qué hora comenzaba su turno? El turno en la mina. La primera vez que entró a trabajar. El turno en la mina empezaba a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que era el primer turno. Pero después era el segundo turno, que era de las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y después era el tercer turno, que era de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Vamos a ir repasando ahora, vamos a invitar a nuestro jefe de contenido, el director de contenido de Catamarca, ir marcando los hitos, algunos de los hitos, de los tantos hitos que marca ENACAR en particular, para ir complementando esta información. Bienvenido, ya se encuentra acá Edgardo, ¿cómo estás? Para que nos cuente detalles de esta cita con la historia que estamos realizando ahora. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en una tremenda conversación que estamos desarrollando en torno a este tema regional, como muchos que vamos a abordar y que día a día hacemos aquí en TVU, el canal de la Universidad de Concepción. Algunos hitos, fechas importantes, el contexto que siempre señalamos en una cronología. Por ejemplo, en el año 1921, cuando ya se establece algo mucho más sólido a lo que había comenzado el ingeniero inglés Thomas Garland junto a don Matías Cousiño, en la primera sociedad que se establece minera en la cuenca del Carbón. Luego Garland sale de la sociedad, hay diversas personas, ¿cierto?, que van involucrándose, capitales privados también, y en el año 1964 se fusionan estas dos compañías, la compañía carbonífera e industrial de Lota junto a la carbonífera y de Fundición Schwager. Esas dos compañías dan paso a la carbonífera Lota Schwager, que fue también sumamente importante en ese contexto, en esa época. 31 de diciembre del año 1970, ya tenemos el proceso de estatización de la empresa, camino, ¿cierto?, a la Empresa Nacional del Carbón, como es conocida, ENACAR. Otra fecha sin duda relevante es la que se ha comentado acá, el miércoles 16 de abril del año 1997 con el cierre de las minas de Lota. Pero lamentablemente, como vemos en la próxima gráfica, no fue la única mina que cerró, sino que se unieron las minas de Trongol en Curanilahue y también la Fortuna en Lebu. Ya estamos en el nuevo siglo, año 2006 y 2008, una zona y una industria que le entregó muchísimo a nuestro país. Mucho desarrollo económico, muchos adelantos tecnológicos para la época, pero también movimientos sociales, ¿cierto?, en movimientos sindicales. El trabajo que se hacía ahí era muy importante, pero lamentablemente las condiciones no eran las mejores, tal como se ha revelado en esta conversación, lo dice la literatura, lo ha mostrado el cine y lo conocemos también popularmente, era arriesgar la vida jornada tras jornada. Tengo algo interactivo también para
compartir con nuestra mesa a esta hora. Le voy a pedir, sí, a nuestros invitados que puedan a lo mejor resguardar un poquito la respuesta. Les voy a mostrar una serie de fotografías, particularmente a Conci, a Williams, a ver si podemos interactuar y me pueden señalar qué creen ustedes que es este objeto. A ver, yo sé que ustedes saben la respuesta. Oh, qué buen tema ¿Qué eso. creen que es? Esto se encontraba en el frontis de las casas. A ver si me pueden ayudar, por favor. ¿Para qué servía esto? A ver, ¿una placa? ¿Estoy bien o no? ¿O no? Ni siquiera la ha hecho usted. ¿Serviría, por ejemplo, para sacar el barro de los zapatos al entrar a la casa? Don Mario, a ver si puede complementar un poquito, por Así favor. es. ¿Sí? En la gota de leche hay uno afuera. Sí, hay uno afuera. Sí, se sacaba el barrito ahí, entonces entraba. De eso. Y cuando era chico, ¿no? Pero hasta de antes. No, ¿Alguna siempre- se mantendrá hasta el día de hoy? Por Afuera ahí. de la gota de leche hay una. La gota de leche hay una. Exactamente, Sí, sí. vestigios de aquella época, ¿cierto? Tenemos otra fotografía, vamos con la siguiente entonces, reconociendo algunos elementos, a ver, Bueno, ese que está ahí, todos mineros teníamos uno de esos, ¿ya? En superficie, allá donde trabajé yo, porque en el chiflón no estaba esto. Estos eran nuestros casilleros. estos eran los casilleros de la época. Ahí colgábamos la ropa a los mineros. Tenemos un video para complementar lo que usted está señalando, los invito a revisar la siguiente pieza audiovisual cortita y ya seguimos. Junto a las ropas, pendiendo de oscilantes cadenas, se queda la individualidad, lo íntimo, el rasgo distintivo externo. Un canasto y una cadena les permiten preservar sus pertenencias. Bueno, tal como comentábamos antes del video, ¿cierto? La guardarropía, por decirlo de alguna manera, el casillero. ¿Qué implementos se guardaban ahí? A ver, ¿qué era lo cotidiano que podían tener los mineros, don Mario? La ropa de ingreso, la ropa con la que llegaban, ¿qué cosas guardaban ahí? Bueno, ahí se colgaba la ropa la cual llevábamos a la mina. Perfecto. Lo que es la prenda más común, que era un pantalón de bolsa quintal de harina, una marra que llevábamos a la cintura también de bolsa quintal de harina, y también usábamos una chompa que es media musculosa de bolsa quintal de harina. También se usaba un fallamán. Todos los utensilios que se utilizan acá y que bien nos muestra Carlos son propios de la tecnología o de la industria inglesa, los que llegan acá, ¿cierto? Sí. No olvidemos, y ahí don Mario lo señala, Lota como pueblo minero, o en Lota se establece la primera comunidad británica poderosa en el sur de Chile. De hecho, ellos constituyen una primera colonia, la primera iglesia anglicana surge de ese lugar. Una de las profesoras del curso de inglés original de la Universidad de Concepción nace de esa comunidad, viene de esa comunidad. Y ellos generan un grupo intermedio que equivalen a los ingenieros, que equivalen a quienes organizan esta explotación en términos productivos capitalistas modernos en el contexto del siglo XIX. Importantísimo dato. Don Mario, ¿quería complementar? Sí, son dos cosas. El famoso canastillo, y lo que más cuidaba un minero antes del canastillo era el cañamito con la llave del canastillo. Era lo más que ¿Se le cuidaba, perdió ¿sí o alguna no? vez esa llave o no? Sí. ¿Se le perdió? O sea, claro, pero ahí había, digamos, en el sector baño, ahí había un hombre que estaba a cargo tenía todas Todo lo que podías las pasar. llaves de repuesto. Claro. Ya. Entonces ahí tenía que sacarlas uno, pero le pasaban una escalera de tijeras que subía 4 metros de altura. Y ahí tenía que estar. Pero siempre lo usábamos acá. Ya. ¿Y qué me dice de lo siguiente, don Daniel? A ver, don Mario, El segundo. profesora, revisemos la siguiente imagen, a ver si podemos integrarla también a la conversación. A ver, Willy, Conci, ¿qué se imaginan que puede ser esta estructura que tenemos en imagen afuera de los Para guardar pabellones? agua, para guardar carbón, quizás. La carbonera. Jardinera. La carbonera. Carbonera. Ah, para guardar carbonera. carbón. La carbonera. ¿Cuántos kilos de carbón le da a la empresa a cada trabajador? Bueno, nos entregaba 500 kilos de carbón mensualmente para que nuestra esposa cocinara. Porque en los pabellones hay unos corredores Ya. que son comunitarios. Cualquier persona de cualquier punto del país puede pasar por los pabellones. Yo no le puedo quitar el derecho a ustedes de que pasen por el pabellón, también extranjeros. Y a cada altura de las ventanas de los pabellones abajo había una carbonera que nos entregaban 500 kilos de carbón para cocinar. Pero allí hay dos mujeres que están discutiendo.
y tú vas y le echas más carbón al juego. Oye, que eres carbonero. Ah, qué buen dato eso. Ya vamos a ir con los dichos, no se me adelante, porque les traje también algo. La última imagen que... Para aclarar lo que dijo la profesora, A ver. acá, en lo anglicano. ¿Ya? La iglesia anglicana llega a Lota. Lota, Coronel, Concepción. Entonces, ¿por qué razón? Incluso la iglesia anglicana es pionera más que la de Valparaíso. Llega antes a Lota. ¿Por qué razón? Cuando llegaron los ingleses. Entonces, las cosas que le pidieron a don Matías por traerlo era educación, trabajo, religión y libertad religiosa. Y se los cumple todo. ¿Y dónde estaba esa escuela? La iglesia anglicana, donde está ¿cómo se llama? La piscina frente al estadio. Ahí estuvo esa iglesia anglicana. Tengo fotos de esa iglesia. Estamos haciendo historia acá en TVU. La última imagen, les decía yo que no es netamente de Lota, pero también se utilizaba mucho los adoquines o rocas, ¿cierto? Piedras que pudiesen servir para moler algún producto e integrarlo a la comida. Y de la comida ya vamos a hablar, pero ahora les traje algunos dichos populares. A ver si es que podemos ir con el primero de ellos. El famoso patas negras. ¿Ah? A ver si no... Don Daniel. ¿No lo conoce? ¿Había escuchado esto, me imagino, alguna vez, o no? Sí, he escuchado. Bueno, ¿Reza la historia? sí, cuenta la historia de que los pabellones tenían pura luz. No habían baño, lavadero, horno, ni agua, todo era comunitario. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? De que el minero siempre llegaba todo cochino a su casa. Entonces tú llegaste a tu casa, ¿cierto? Entraste, lo primero que viste fue una mancha de un pie que no era tu número. Entonces, significaba que alguien anduvo ahí. Aquí anduvo el patas negro. De ahí nace el patas negro. Tenemos el siguiente dicho, rezos populares que hasta el día de hoy se mantienen y que están ligados a la cuenca del carbón, a la historia. De espalda el loro. ¿Ya? A lo mejor no necesariamente era un loro, podía haber sido otra ave, pero tiene que ver también con los riesgos, con los peligros que existían en la mina. A ver, don Mario. Bueno, cuando el famoso lorito era como el salvavidas, cuando si había gacrisú, el lorito lo aspiraba y se ve de espalda al loro. Entonces, por lo tanto, si el loro se iba de espalda, había peligro para los mineros. Exactamente. ¿Cierto? Y eso es muy antiguo, es desde los inicios de la minería. Muy, muy antiguo ese dicho, de espalda al loro, hasta el día de hoy se mantiene. Estoy picado. A ver, no sé si lo habían escuchado por ahí. Sí, por supuesto. Oye, eso lo hace desde Lota. Dicen que cuando un minero no terminaba su faena con el pico o la picota, que era su herramienta, decía, efectivamente, estoy picado. ¿No? Hay cosas que también durante el transcurso de los años van cambiando, se van cambiando la historia. También se le decía de esa forma, pero tiene que ver con esa faena que quedó un tanto inconclusa. Estoy picado. Claro. Y finalmente, no es netamente un dicho, pero sí es una comida muy popular. Hay algunos dicen que tiene su origen en el extranjero, pero es muy particular la carbonada de Lota, ¿cierto? Que era una comida, como decía, con 16 hermanos. Imagínense una familia tremenda con un solo trozo de carne, cómo hacerla rendir, a veces ni siquiera carne, pero otros también alimentos, papas, qué sé yo, verduras de todo tipo, longaniza, por favor, a ver. En los años 20 y en los años 30, el diario El Sur se refiere a la esposa del minero como la mártir del hogar. Y la mártir del hogar tiene que ver con cómo lograr que el exiguo presupuesto familiar en un contexto de inflación desbordada sea capaz de alimentar a toda la familia. Entonces, también esa es la época donde comienzan las recomendaciones sobre cómo mejorar el consumo de proteína, el consumo calórico, y ahí el diario La Opinión trae recetas también respecto a eso, y hay investigaciones científicas, y de ahí viene entonces la carbonada. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por ese punto. La opinión, ¿no? Claro que sí. Bueno, era parte de lo que les quería comentar, ¿cierto? En esta conversación que estamos desarrollando acá en TVU, un programa especial con temas regionales. Y a propósito de lo que ha ocurrido estos días con Huachipato, muchas similitudes en las crisis, pero también en el apoyo, ¿cierto? Porque gran parte del carbón en su época iba precisamente para la compañía siderúrgica Huachipato. Los principales compradores que tenía la compañía era Huachipato. Era la CAP, exactamente. Exactamente.
Espectacular, Willy. bueno, poder acercarnos también a través de estos términos y de estos elementos que son parte de la historia, para que la gente igual pueda conocer un poco más de la cultura, el patrimonio y todo lo que se ha vivido y se sigue viviendo en Lota. Nos vamos a una breve pausa, no sé si les parece, para ya seguir con todo este barrido cultural y artístico. Galo, como siempre, un placer tenerte con nosotros y gracias por esta increíble sección. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches. Pausa comercial y ya volvemos entonces con este programa especial de Lota, Cultura y Patrimonio. Programa pionero en establecer criterios de justicia y criterios de equidad en torno al acceso a la educación superior de estudiantes que se encontraban en situación de vulnerabilidad. El PASE vino a hacerse cargo de esta brecha, a acercar las posibilidades de ingreso a la educación superior y que hoy día ve primero un gran número de establecimientos, alrededor de 600 establecimientos a nivel nacional. Muy contentos de tener aquí a las otras universidades, a los equipos PASE de las universidades del CRUCH, Biobío, Ñuble y además a todas las redes de establecimientos educacionales que trabajan en intensa coordinación con los equipos de cada una de las universidades. Somos de las universidades con más estudiantes PASE habilitados que ingresan y esto claramente demuestra el compromiso que tiene nuestra institución y las otras instituciones de la región del CRUCH, Biobío, Ñuble con la educación pública y de calidad. Creo que el gran desafío es la transformación cultural desde la docencia para el logro de competencias laborales específicas, articulados con garantizar el derecho a un proyecto de vida pertinente, que genere bienestar en las personas y que las trayectorias educativas se proyecten hacia un futuro de inclusión social plena. Nos unimos al trabajo con PASE de la Universidad de Concepción el año 2016. Fue una actividad que se realiza para los jóvenes de este programa que le entrega el Ministerio de Educación a diferentes instituciones de educación superior. La última alegría grande que tuvimos fue justamente el ingreso de este año. Tuvimos un estudiante que tiene un 100% de asistencia a las actividades del PASE. Acompañamos actualmente a 29 establecimientos de la región del Biobío como Universidad de Concepción y eso permite que los estudiantes ingresen por esta vía alternativa, por una vía distinta a la vía regular y que en el fondo puedan mantenerse durante los años de carrera con el apoyo brindado por nuestros profesionales. Volvemos en este especial de TVU, estamos hablando de Lota, patrimonio, estábamos hablando delante de las comidas y cómo las comidas también responden a las propias, a los marcos sociales. Yo les mencionaba antes de entrar del charquicán y con el charquicán pasaba algo similar. Claro, porque el charquicán también viene a suplir las necesidades de alimentación en un Chile que está marcado por la desnutrición. Entonces era la comida que permitía a los hombres en este caso soportar las altas, las faenas laborales muy exigentes y de paso también mejorar la ingesta de calorías y de proteínas para la familia popular. Lo mismo pasa con el pan minero, no podemos no hablar en estos 15 minutos que nos quedan del pan minero y del manche. Ustedes me dirán qué es el manche para que la gente también lo pueda conocer. Usted, don Mario, hay que decir, lo conocen en profundidad y quiere decir a quienes viajamos a Lota y lo conocemos,
sabemos de lo particular. Uno sabe cuando el pan minero que nos venden es de lota o no es de lota. Se sabe al tiro, otro chilenismo. Sí, claro, en la cultura popular propia nuestra. ¿Por qué razón? Porque el pan minero es un pan especial que no tiene el mismo aroma que otro pan, ¿me entiendes? El aroma que le da a ese pan es la escoba donde se barre con una escoba de eucalipto, de hoja de eucalipto. Y eso que deja el que le entrega el aroma al pan. Entonces de ahí lo hacían el manche nuestra esposa o nuestra madre. El manche. Sí, el manche es lo que viene dentro del pan, que puede ser mantequilla, cecina, huevo revuelto, huevo frito, hasta sierra. También. Hasta sierra. Sí, porque cuando esa mujer minera echaba el pan al horno, echaba una bandeja de sierra. Y de esos dos productos lo hacían el manche, para llevarlo a la vida. Oiga, y eso nos da de paso para conocer de esto que estamos viendo acá, porque gran parte de lo que ustedes nos comentan está graficado. Hay muchas investigaciones académicas, hay que decir de don Mario en particular. Se sigue avanzando en eso y qué bueno que sea así. Más bibliografía, necesitamos más documentación audiovisual como la que estamos viendo, investigaciones, pensando en las nuevas generaciones, en explicar cómo suceden todos estos hitos que lamentablemente han afectado. Vamos a hablar de la reconversión minera que no funcionó para nada y así, don Mario. Don Mario, sería importante que nos vaya comentando detalles sobre la importancia de lo que es el Parque de Lota hoy día también para un lugar como Lota. Conocemos detalles de su estudio, su trayectoria. ¿Cuáles son probablemente los momentos más importantes de un parque como este dentro de todo lo que es la historia, ¿cierto? De este lugar que tiene mucho que reflejar también. El Parque de Lota siempre digo, ya hasta entre la mina y el parque están... Peleándose el protagonismo. Peleándose el protagonismo. Voy a poner mi corazón por el momento, porque soy autor del libro. No, el Parque de Lota es un lugar, ¿cómo dijera yo? Un lugar de encanto. Un lugar de encanto porque me toca estar ahí. Yo vendo mi libro en el parque. Entonces, sí. Saludo a todos los compañeros del parque, a mi jefa que nos está viendo, la señora Pamela Uriarte. Así que, la gente llega ávido de entrar al parque. Es una cosa que uno los mira y preguntan qué es lo que es esto, en qué periodo se hizo, algunos toman notas, toman fotografías y bueno, uno está preparado para responderle, pero yo lo miro, es como ellos ponen su rostro y miran, están saliendo las castañas, están cayendo las castañas, ahora por ejemplo caen las castañas y de dónde llegaron. Entonces es una cuestión impresionante de cómo la gente va, estudiantes, niñitos chicos, grandes, preguntan ¿dónde está el palacio? Yo no me explico dónde estaba el palacio, qué pasó con él y todo eso. Entonces para nosotros como lotinos son dos cosas que nos enorgullecen, que es la minería y el Parque de Lota, que van a pasar muchos años. Estamos viendo algunas esculturas que si nos pudieses ir contando en detalle cuando vamos recorriéndolo, sería bueno que nos vayas ahí comentando detalles de cada... Claro. De cada imagen ahí que donde vamos está el Panterrey, a continuación. Ahí estuvo el palacio. Ya. A ver. Sigamos. Doctora, esto que estamos viendo es el sello de lo que fue el apogeo de la zona. Sí. Está graficado en cada una de las imágenes que don Mario nos está relatando. Ahí está uno de los tantos paseos que tiene el parque, está mirando al mar ahí. El Valle de las Camelias. Bueno, todo lo que es la vegetación. La vegetación. Ahí está, ella es primavera, verano. Le digo ella siempre porque lo hablo en femenino, la escultura, ya está el meteorológico construido por Enrique Pérez. Aquí está la joya, esa es la cerámica original de Lota, lo que está ahí. Las plantas que trajeron de Oceanía, de distintas partes del mundo y que llegaron a Lota. Ahí están los jarrones. Estamos viendo partes de las imágenes, doctora. Esto también es propio de, bueno, lo que se trae de Inglaterra, de Europa, llega acá, a través de esta familia, Oceanía. Isla de Pascua. Mire, Isla de Pascua, de varios continentes. Esa información. ¿Sabe usted que en uno de esos viajes que traía la señora Isidora, trajo los primeros vacunos? En el Isla de Pascua lo donó la señora Isidora, caballos, ovejas, bueyes y vacas. ¿Qué simboliza esto? Que aclaró que, y además, de paso, los puertos. Algo comentábamos en el primer bloque, y mire lo importante que significan los puertos ahora con lo que estamos viendo con el tema del reordenamiento territorial, una mejora en la conexión, en la competitividad con nuevos mercados. Ahí Lota en esa época ya
en un reportaje que eran, no sé, quizás me puedo equivocar en la recaladas o llegadas, entonces cerca de más o menos 200 embarcaciones aproximadamente en su periodo de esplendor. Ahora, nosotros tenemos que pensar que la familia Cauciño es parte de una red más grande que es la élite económica en Chile. Y una de las características de quienes han investigado la élite es que en este siglo XIX ellos construyen o tienden a construir grandes palacios. Palacios como símbolos de su poder, pero también de su admiración hacia Europa. Entonces emulan mucho a Europa. Y en el caso específico de Lota, tenemos que pensar el vínculo que hay entre la familia y el desarrollo arquitectónico y el desarrollo urbano de esta parte del mundo. Y van conviviendo hoy, Lota, tenemos un sector industrial instalado en Lota. Con esto, siente que van conviviendo la pertinencia local tan importante que se instaló, y se instaló sobre todo y se abrió nuevamente tras los incendios forestales que tuvimos en Arauco, en Santa Juana. Se hablaba de la reconstrucción, pero que tenía que tener pertinencia local. ¿La tenemos hoy en estas zonas en particular? Yo creo que la singularidad que tiene el mundo minero, como tomando algunos trabajos de Luis Ortega, es una identidad muy férrea, que yo me atrevería a decir que solo puede existir en otros conjuntos industriales vinculados al mundo textil. Y esta identidad está marcada por la memoria histórica. Cuando recordaba el último pito, ¿cierto?, el término del turno, de alguna manera todos quienes hemos vivido, aunque yo no soy de Lota, pero investigo de Lota, en complejos textiles, recordamos que nuestros tiempos escolares se marcan por los ritmos de las industrias. Recordamos que las escuelas se construyen muchas veces por los terrenos donados por las industrias. Recordamos las fiestas de Navidad o las fiestas de los pueblos marcados. Por lo tanto, un aspecto que es central es rescatar las identidades de los territorios. Y parte de esas identidades tal vez es lo que explican los fallidos planes de reconversión laboral. Un tema importante a precisamente comentar ahora, Constanza. Así es, bueno, también poder comprender esta dualidad que hemos ido conversando junto con Daniel también tras cámara, que nos habla de la realidad que viven muchas veces las empresas y los propios lugares que tienen directa relación con lo que acontece en nuestra región, por ejemplo, con lo que ocurre con la empresa siderúrgica Huachipato. Nosotros lo conversábamos también y sientes también como minero en aquella época que se tiende a repetir quizás la misma historia, quizás no con los mismos desenlaces, pero tienden a aparecerse realidades como esta. Sí, ahora en otro tiempo no, pero viene a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque Huachipato es una empresa con harto prestigio y lleva hartos años. Hay viejos que tienen muchos años de trabajo ahí, entonces, y cuando yo miraba las noticias volvía a pensar en lo que nosotros los mineros pasamos. ¿Por qué? Porque ellos también tienen una familia, tienen muchos años de trabajo. Y toda su vida ha estado ahí metida. Entonces, para ellos es complicado y me lleva a esa nostalgia de que ellos están pasando por lo mismo. Así que yo les mando fuerza a ellos, a esos compañeros, y sigan luchando por su familia, por sus hijos, y mucha fuerza. ¿Por qué, hablando del tema, profundizando en esta temática y la reconversión, por qué se instaló esta reconversión? Haciendo los estudios que tiene usted, lo que fue, ¿por qué se instaló esta idea de reconvertir a los trabajadores de ENACAR, de los trabajadores ligados al mundo del carbón, pero sin aprovechar su expertise en áreas de trabajo muy distintas en las cuales se desarrollaron? Bueno, quien más ha investigado o quien inició la investigación de la fallida reconversión es la profesora Karen Alfaro, actual decana de la Universidad Austral, y ella publicó en el 2016 un trabajo, la editorial Escaparate, donde de alguna manera uno puede concluir que falló el no considerar la cultura local, porque Chile tiene una mirada y una planificación centralista. Y dentro de ese centralismo no se consideraron las voces de los presidentes de los sindicatos, los informes de las juntas de vecinos, y no se valoró
el entorno económico local. Entonces vino desde Santiago y se impuso. Y ahí están los resultados fallidos de una reconversión. Bueno, Daniel, realmente para nosotros es muy importante como medio de comunicación poder plasmar la historia, para quizás cambiar realidades y fortalecer lo que tenemos en nuestra región, nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestra mano de obra. Mensaje final para poder ir culminando esta entrevista que esperamos se pueda ver y se pueda seguir desarrollando en otras oportunidades. ¿Algún mensaje para alguien en especial? Quizás la gente de Lota, quizás a las personas que nos están viendo, con algo en particular que quieras dejar hoy día aquí en nuestro programa. Bueno, yo quería decirle a las personas de que hay una gran historia del carbón, que hemos pasado muchas cosas al interior de la mina. No quiero que se pierda esto, por ningún motivo. ¿Por qué? Porque hay muchos viejos que murieron, muchas familias, hijos que quedaron solos, mujeres, viudas, todo eso, por darle todo a este país, porque con el carbón se movieron industrias, ferrocarril, barcos a vapor, y se le dieron trabajo a muchos chilenos, pero nunca fuimos reconocidos, ni la primera generación, ni la segunda generación, ni la tercera generación de mineros. Así que un saludo a todos mis compañeros y a aquellos que no están también, y a su familia. Mati, en tu caso, el mensaje final para que ojalá no vuelvan a ocurrir también hechos históricos como este y que pueda seguir viva, ¿no?, la cultura, el patrimonio y la historia de un lugar tan importante como este y lugares como nuestra región que también tiene muchos, ¿no? Bueno, en Lota vemos un grupo de investigadores que a través de estos libros, a través de nuestros conocimientos, que esa memoria no se muera. Entonces ya se lo estamos entregando a los niños que van de los colegios. Estamos invitados a dar charlas de eso a los colegios, entonces que nuestra historia no muera, porque fue tan hermoso que no puede dejar de existir. Entonces, todo lo que hagamos, la profesora, la doctora, ustedes, los medios de comunicación, todo, es para que nuestra historia no muera, porque si Lota va a vivir en el tiempo, va a vivir, como decía al principio, de su patrimonio, de su historia y su cultura minera. Doctora, gracias por estar con nosotros y estar en este programa especial sobre Lota. Su mirada es bien importante en este sentido. Gracias. Bien, Constanza. De esta manera comenzamos a despedir este programa y justamente para que no muera la cultura, la identidad y la historia de nuestra región vamos a seguir en este camino para ir construyendo historias, comprendiendo cada momento importante que se vive, en este caso de Lota, la historia, la cultura y el patrimonio. Esperamos que haya sido de tu completo agrado toda esta conversación. De verdad, muchas gracias por entregarnos este contenido tan magnífico que nos brinda justamente la oportunidad de no perder esa identidad tan importante para nosotros. Nos comenzamos a despedir y muchas gracias por acompañarnos. Sigan en programación del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Chao, que estén bien.